versículo que leímos al principio, porque vamos a ver por qué, cuando la oración es eficaz, porque tiene que ver con los milagros. Dice, confesaos vuestras ofensas, le escribía el apóstol Santiago a la iglesia de su tiempo, y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede venir. Así que vamos a orar para que Dios nos dirija en este estudio acerca de los milagros, que es una enseñanza, una doctrina que tenemos que conocer para poder enfrentar tanta mentira que está en nuestro terreno. Vamos a orar. Señor y amante Padre, te damos gracias por tu amor. Úsanos ahora como instrumento, Señor, para poder dar este estudio y prepara nuestros corazones para recibir. Te lo pedimos humildemente en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bien, amado hermano, mientras estaba preparando este estudio, anoté aquí 3 cosas que quiero compartir con ustedes. No se puede combatir contra la mentira si no conocemos la verdad. O sea, usted no puede combatir la mentira si usted no conoce la verdad. Así que lo primero que tenemos que hacer es conocer la verdad. Por eso yo dije al principio de este año en la iglesia que si no conocemos a Dios y su palabra, no le podemos servir como Él se merece y como nosotros necesitamos hacerlo en agradecimiento a Dios. Pero no podemos nada contra la mentira si no conocemos la verdad. No se puede rebatir la herejía si no conocemos la sana doctrina de la palabra de Dios. O sea, usted no puede combatir ninguna herejía como la que vamos a ver esta noche si usted no conoce la sana doctrina. O sea, ¿qué es lo que enseña la Biblia? Y lo otro que yo noté es, en un mundo de tanta confusión, mentira y engaño, como cristianos necesitamos conocer a Dios y su palabra. O sea, vivimos en un mundo, hermano, que cada día vive más sumido en la mentira, como dice la palabra, viven engañados y siendo engañados. Pues nosotros en medio de este mundo de tanta confusión necesitamos conocer cada día más a Dios y su palabra. Vamos a hablar hoy de los milagros. Yo espero que esto sea de bendición, porque vamos a ver que hay por ahí unas enseñanzas que tienen que ver con declarar, con decretar, y que se ha infiltrado tristemente dentro de la iglesia o de iglesias que supuestamente tienen sana doctrina. Y eso sí es un grave peligro, porque iglesias que no tienen sana doctrina lo enseñan, bueno, es triste, pero que ya se esté colando, se esté infiltrando en iglesias que tienen la sana doctrina, eso sí es peligroso. Y el decretar o declarar, vamos a verlo más adelante, eso es una herejía, va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Pero para tener una idea más clara, vamos a ver los milagros, vamos a ver qué es un milagro, y hoy voy a tener que moverme de aquí porque se me olvidó el de eso para controlar yo el PowerPoint. Según el diccionario bíblico, un milagro es una intervención sobrenatural en el mundo externo que adopta una revelación singular de la presencia de Dios. O sea, un milagro no tiene explicación humana. Es un acto sobrenatural de Dios. Eso es un milagro. O sea, algo que no se puede explicar de una forma humana. Se trata de un acontecimiento que no tiene nada que ver con fuerza física, sino que proviene directamente de la voluntad de Dios. Y yo quiero que usted se grabe eso. El milagro o los milagros tienen que ver con un poder fuera de las leyes físicas normales que nosotros conocemos, pero en este caso vamos a hablar después más adelante de dónde viene el poder, que hay 2 fuentes, pero cuando hablamos de los milagros que tienen que ver con Dios, viene de un acto directo de la voluntad divina. Y por eso vamos a ver más adelante, cuando ya avancemos en el estudio, que decretar y declarar va en contra de la enseñanza de la palabra de Dios. Y tristemente muchos están siendo engañados porque desconocen lo que la palabra de Dios enseña. Solamente hay 2 poderes por medio de los cuales se pueden hacer milagros. Y usted tiene que estar claro de eso. Porque si usted no conoce esto, usted puede decir, bueno, el poder de los milagros solamente está en Dios. No. Hay 2 fuentes de poder. Una es divina, vamos a ver, que tiene que ver con Dios, pero otra es satánica, diabólica, que tiene que ver con el diablo. Y en la Biblia hay suficiente elemento, suficiente enseñanza, suficientes ejemplos que lo enseñan. Así que hay 2 poderes, solamente hay 2 poderes por los cuales se pueden hacer milagros. Nosotros tenemos que entender eso. El primero es por el poder de Dios. Y nosotros reconocemos que Dios es todopoderoso. Eso lo enseña la palabra de Dios. Pero los milagros no solamente se pueden hacer por el poder
Pero vamos a considerar el poder de Dios. El poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios no tiene nada que Él no pueda hacer. Hay varios pasajes en la Biblia, por ejemplo. Hay pasajes en la Biblia que dicen, nada es imposible para Dios. Todo es posible para Dios. No hay nada que Dios no pueda hacer. Y la Biblia está llena de hechos en que el poder de Dios es ilimitado. Bueno, lo primero que vamos a ver es que para poder hacer milagros hay dos poderes. Primero es el poder de Dios y nosotros estamos basados en eso. Esto es primero de Crónicas 29:12. Dice esta declaración allí cuando se estaba dedicando el templo: las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y quiero pensar en esto porque si no, no vamos a tener la idea. El verdadero poder, aunque hay otro poder más, el verdadero poder está en Dios. Dice que de ti procede la gloria, de ti procede el poder, en tu mano está la fuerza, en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. O sea, el verdadero poder está en Dios. Pero no podemos olvidar que hay otro poder que va a combatir con este poder de Dios. Y por eso es que tristemente dentro de las iglesias de hoy se ha colado ese otro poder que nada tiene que ver con Dios. Y usted y yo tenemos que ser bien enfáticos en esto. Tenemos que enfrentarnos a esta herejía, porque es una herejía que entra muy sutilmente y que como le agrada a la gente, no se dan cuenta que va en contra de lo que Dios establece. Y si usted va en contra de lo que Dios establece, aunque usted reciba aparentemente, entre comillas, un beneficio físico, usted no tiene la bendición de Dios. Así que el poder de Dios, bueno, allí lo dice, el poder y la honra proceden de ti. Ahora bien, Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas darán testimonio de mí. Cuando Jesucristo estuvo en la tierra, hizo muchos milagros. Hizo milagros de resurrección de muertos, pues mandó a calmar la tempestad, alimentó a miles de personas con 5 panes y 2 pececillos, o sea, hizo cosas milagrosas. Bueno, en Cristo estaba el poder de Dios porque Cristo realmente era Dios encarnado y ahí estaba manifestado el poder. ¿Había algo imposible para Cristo? No. El poder de Cristo era ilimitado, el poder de Cristo era infinito, el poder de Cristo es infinito, el poder de Cristo es ilimitado, porque Cristo es Dios. Por eso él dice, le respondió a los fariseos: os lo he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio. O sea, lo que Cristo hizo, si no hubiera sido Dios, no lo hubiera podido hacer. Aunque los discípulos después le dio el poder también de hacer milagros en su nombre, pero él los hacía como el propio Dios. Dice allí, hablando de la iglesia: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. O sea, la iglesia primitiva, Dios le dio la encomienda de que dieran a conocer el mensaje, pero les dio también el poder de Dios en sus vidas por la obra del Espíritu Santo. Entonces dice que cuando comenzó la iglesia a expandirse por toda la tierra, acuérdense que la iglesia comenzó con un pequeño grupo de hombres. De eso quizás vamos a mencionar algo el domingo cuando hablemos del amor y la misericordia de Dios en la iglesia, en el pueblo de Israel y en la creación. Pero comenzó con un pequeño grupo de hombres que eran llamados hombres sin letras, eran pescadores. Pero ¿qué acompañaba a aquellos hombres? No solamente era el mensaje, sino el poder que estaba en ellos, y que Dios en ese momento lo vamos a ver que lo permitió para que la iglesia pudiera extenderse, no solamente por el mensaje, sino por las señales que eran hechas. Por aquellas señales eran hechas por el poder de Dios que estaba en su vida a través de los apóstoles. Y aún en las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Todo eso fue en el período de la iglesia. Acuérdense que en aquel tiempo allí estaba imperando el Imperio Romano. Había traído toda la influencia del Imperio griego. Es más, en el Imperio Romano el idioma que se hablaba era el griego, pero todas aquellas divinidades de los griegos se unieron a las divinidades de los romanos, y en el Imperio Romano habían muchos adivinos, habían muchos astrólogos, habían muchos magos, muchos hechiceros, y entonces la gente veía una diferencia en los apóstoles, que por el poder de Dios le traían enfermos, atormentados, gente con espíritus inmundos, o sea, endemoniados, y todos
fuimos sanados, pero sanados de verdad, por decirlo de una forma quizás que aunque parezca redundante, porque los otros, aunque aparentemente eran sanados, después el estado era peor. Pero en este caso, el poder de Dios estaba en aquellos primeros discípulos, así que se manifestó allí. Estaba en Dios, estuvo en Cristo, que era Dios, y después estuvo en la iglesia, que estaba con el respaldo. Ahora, el otro poder por el cual ocurren los milagros es por el poder de Dios. Pero lo que yo quiero que ustedes salgan de aquí esta noche es que solamente hay dos poderes. O sea, pueden haber distintas creencias esotéricas, demoníacas, de distintas deidades, de distintas religiones, pero son dos poderes. Los que no tienen la verdad están bajo el poder del diablo. O sea, los que están en la mentira, los que tienen la verdad están en el poder de Dios. Solamente son dos bandos, solamente son dos grupos. Así que los milagros solamente vienen de dos fuentes. Que hay muchos grupos, ok, pero todos esos grupos se reúnen bajo el poder del diablo, los que no tienen la verdad. Y los demás, aunque quizás no sean llamados bautistas, o quizás sean llamados pentecostales, pero Dios obra a través de ellos, pero por el poder de Dios sí son verdaderos creyentes. Eso es lo que quiero decir. Dos grandes grupos, aunque quizás se dividan en muchos subgrupos, por decirlo de alguna forma. Pero el poder, o el poder con el cual se efectúa un milagro, solamente viene de dos fuentes. O por el poder de Dios, que ya vimos un ejemplo, y por el poder del diablo. Y este poder, a veces, el que no conoce la palabra, le cuesta mucho trabajo diferenciarlo. Y es por eso que si no conocemos la palabra, estas herejías sutiles se pueden meter en la iglesia. Y nosotros tenemos que estar bien claros que si nosotros confundimos el poder de Dios por el poder del diablo, o le atribuimos al diablo lo que es el poder de Dios, tenemos un gran problema. Porque entonces podemos caer en la blasfemia contra el Espíritu Santo y podemos caer en una condenación de la cual no vamos a salir. Por eso es bueno conocer la palabra. Claro, si tenemos el Espíritu Santo, eso no va a ser posible. Nosotros vamos a saber cuando el poder viene del diablo y cuando el poder viene de Dios. Pero hay dos fuentes de poder y eso está bien claro y bien enseñado en la Biblia. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Hablando aquí del anticristo, que es precisamente el que va a tener todo el respaldo de Satanás, va a ser su obra maestra encarnada y va a tener todo el poder, va a ser como una imitación del Dios encarnado a través del Hijo, pero no en esa forma en que se manifiesta Dios, sino que el poder del diablo va a estar en un hombre, ese va a ser el anticristo. Dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, el anticristo, en este caso, va a hacer tantos milagros que va a cautivar a la mayoría de la humanidad. Porque tristemente el diablo cautiva a las multitudes. Porque tenemos que recordar lo que le enseña la Biblia, porque esto es el contexto completo, que el mundo entero está bajo el maligno. O sea, ese es su Señor, ese es su Dios, como le llama Pablo, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca la verdad. Entonces la mayoría de las personas son engañados por estos milagros, por este poder satánico y por estos prodigios mentirosos. Entonces cuando alguien hace un milagro realmente que viene de Dios, entonces no lo quieren creer o lo confunden con el otro. Dicen, no, eso también lo hacen el otro, así que no necesito ni creer en Cristo, ni leer la Biblia, ni venir al conocimiento, como ustedes dicen, del único Dios verdadero, porque eso que ustedes tienen yo también lo tengo. Ese es el problema. Por eso es que el diablo ha ganado tantos adeptos. Pero en el tiempo del anticristo, él va a dar un crecimiento grande con su poder, o sea, en el mundo, porque va a hacer muchos prodigios mentirosos. Vamos a ver algunos milagros falsos. Y acuérdense que el milagro, dijimos al principio, es algo que está fuera de la explicación de la esfera física. O sea, usted no le puede dar explicación física. Es un milagro. Un milagro es algo que es un hecho sobrenatural. Puede ser por el poder de Dios o puede ser por el poder de Dios. O sea, no hay explicación. Por ejemplo, hay veces que Dios obra un milagro en una persona que está en el hospital. ¿Y qué dice el médico? Bueno, esto fue un milagro. Algunos, gracias a Dios, que son creyentes médicos, dan la gloria a Dios. Pero otros dicen, bueno, yo sé que sí puede ser, se puede considerar un milagro, pero puede ser de cualquier poder. O dicen, bueno, sí, quizás se pueda considerar un milagro, pero bueno, yo lo voy a dejar ahí. O sea, no le dan la gloria a Dios. Y vamos a ver que el problema es que hay milagros falsos, o sea, milagros que no tienen una explicación científica y entonces la gente son cautivadas, pero no se dan cuenta que son falsos. Ahora, usted y yo
que tenemos la verdad, que conocemos la verdad, porque conocemos la palabra de Dios, sí podemos identificar cuando un milagro, aun por muy maravilloso que sea, por muy grande que sea, por muy espectacular que sea, usted y yo, que tenemos el Espíritu Santo, sí nos vamos a dar cuenta si viene de Dios o viene del diablo. Pase lo que pase, o sea, puede ser el milagro más espectacular, pero usted y yo tenemos una herramienta que es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo. Por eso es que hay que dar doctrina a la iglesia, porque es la única forma de usted diferenciar un milagro del otro, porque resultan de una forma tan espectacular que si usted no tiene el conocimiento de Dios, no, esto también es un milagro, sí, pero es un milagro diabólico, un milagro que viene por el poder del diablo, y el poder del diablo no es un poder ilimitado, es un poder que es considerable, pero es ilimitado y tiene como fin el destruir a la persona al final, aunque aparentemente reciba un beneficio quizás por una sanidad. Vamos a ver aquí algunos ejemplos. Moisés y Aarón hicieron como Jehová les mandó y alzaron la vara, golpearon las aguas que había en el río y se convirtieron en sangre. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora los que están viendo los episodios de Moisés se van a acordar de esto. Pero fíjense lo que ocurrió en el tiempo bíblico. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos y el corazón de Faraón se endureció y no lo escuchó como Jehová lo ha dicho. Por lo menos hay tres milagros que los egipcios pudieron hacer. Por lo menos 3. Otros también trataron, pero por ejemplo, cuando se convirtieron en agua, el río Nilo en sangre, también los hechiceros hicieron lo mismo. Entonces, ¿qué pasó con Faraón? Faraón dijo, bueno, pues mis hechiceros tienen el mismo poder que su Dios. Y entonces es lo mismo, o sea, no había, el Faraón no pudo diferenciar el poder de Dios por encima del poder de los hechiceros. Claro que el poder de Dios era superior, pero como el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento, pues entonces confunde a la gente. ¿Se acuerdan cuando Moisés llegó delante del Faraón a mostrarse? Que Moisés tiró su vara y se convirtió en serpiente. ¿Qué hicieron los hechiceros? Tiraron la de él y también se convirtieron en serpiente. Claro, ¿qué pasó? A la vara de Aarón, cuando la tiraron, se comió a las serpientes de las que se habían convertido los magos. Pero el corazón del Faraón se endureció, pero digo, no, milagro por milagro, yo me quedo con los míos. Estos son mis hechiceros, este es mi mundo. Yo no tengo que creer en ese Dios que ustedes dicen que es verdadero, porque yo tengo mis dioses verdaderos. Ese es el gran problema de Dios. Por ejemplo, uno que practica una religión pagana o uno que practica una religión ocultista, sea que sea, como se opera milagros, y no lo podemos negar, pero por el poder del diablo dice, no necesito a su Dios, yo también hago un milagro a mi manera, y entonces ya esto yo lo conozco, no necesito conocer el tuyo. Sí, por eso no es el problema. El problema es que cuando usted acepta un milagro diabólico, usted está sometiéndose bajo la potestad del diablo, del Dios de este siglo, del padre de mentira, del gran engañador. Y eso es lo que va a hacer el anticristo cuando esté aquí en la tierra. Muchos van a ser engañados. Así que en el tiempo de Moisés, pues los hubo y había un poder allí diabólico. Dice que había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y la había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. O sea, este hombre ejercía actos de magia y hacía milagros, aparentes milagros. Y entonces tenía cautivada a la gente. Y entonces cuando se le hablaba, por ejemplo, los apóstoles de que el Dios verdadero era un Dios todopoderoso y que hacía milagros, ellos decían, no, también Simón el mago hace milagros. Pero era una gran diferencia. Una era por el poder del diablo y otros eran por el poder de Dios. Porque el problema no está en que usted reciba el milagro, sino de quién se recibe el milagro. Eso es lo que el mundo no puede diferenciar. O sea, una persona tiene una enfermedad X, es sanado por el poder del diablo, pero pobre de él, si no busca a Dios. Pero cuando uno es sanado por el poder de Dios y da la gloria a Dios, recibe dos sanidades a la misma vez. La sanidad física, pero también la sanidad espiritual o la bendición espiritual, porque entonces engrandece y le da la gloria al Dios de los cielos, al único Dios verdadero, y no se la da a ningún hombre. Ahora, dice que a este oyen atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, o sea, a este Simón, diciendo, fíjense, este es el gran poder de Dios, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado ya hacía mucho tiempo, les había engañado mucho tiempo. Así que
fíjense el peligro que la gente no ve cuando usted no conoce la palabra. Este hombre que hacía milagros, entre comillas, pero que eran milagros porque no tenían explicación humana, no tenía nada que ver con cosas físicas, sino que era por un poder sobrenatural, en este caso del diablo, estaban diciendo, este es el gran poder de Dios. Ahí está el peligro más grande. Le estaban atribuyendo a Dios el poder del diablo, y eso sí es grave. Eso lo hace cuando un corazón ya está endurecido, y eso es lo que en la Biblia se le conoce, y claro, lo vamos a dar un estudio de eso ahora en este momento, como el pecado o la blasfemia contra el Espíritu Santo, cuando usted le atribuye al diablo lo que corresponde a Dios. Eso es lo que estaban haciendo ellos. Ahora bien, un paréntesis. Hoy estaba conversando con el pastor Wilfredo. La gente no entiende y entonces ponen a Dios como un Dios vengativo, como un Dios cruel, cuando Dios le decía al pueblo de Israel por el cual emitió su juicio y que Dios lo escogió, vamos a ver el domingo, por su amor eterno, y por eso lo guardó por tantos años. Pero cuando Dios le decía al pueblo de Israel, oye, a esta ciudad no puede quedar nadie, tierra arrasada, era porque aquella gente adoraban al diablo, creían en los hechizos y en los milagros que hacían aquellas divinidades paganas, pero decían que esas divinidades eran superior al Dios Todopoderoso. Hermano, eso es una blasfemia, eso no tiene perdón. Y aquella gente, aunque sí hubo, como en el caso de Nínive y otras ciudades que a veces se arrepentían, cuando no se arrepentían, Dios dice, ¿sabes qué? Lo único que te queda es la condenación eterna. Porque lo que no podemos hacer es atribuirle al diablo el poder de Dios, porque esa es la ofensa más grande que se le puede hacer a Dios. O sea, le estamos diciendo, bueno, el poder del diablo es igual al poder tuyo. Y acuérdense de dónde surgió el diablo, cuál fue el origen del diablo, de aquel llamado arcángel Lucero. Todo el mundo cree que era un arcángel que se quiso rebelar contra Dios, que Dios lo creó perfecto, pero un día se rebeló, y entonces él tiene un poder limitado, pero lo tiene. Es como que decirle, no, Lucero es igual a Dios. No, eso no es así. Lucero se convirtió de un arcángel perfecto en un demonio, en Satanás, en el diablo y en todas las huestes de demonios que le siguieron. Entonces, en este tiempo de Simón el Mago, cuando se hacían aquellos milagros, la gente decía, por eso aquella gente fue condenada, los que no creyeron, y muchos, la mayoría de ellos no creyeron. Este es el gran poder de Dios, y eso es lo que pasó hoy. Ya, usted le predica a esta gente que hacen milagros y dice, no, yo no necesito de Dios. Yo hago mis propios milagros, yo tengo la forma de hacer mis propios milagros, por lo tanto, el Dios tuyo no me hace falta. Cuando dicen el Dios tuyo, están hablando del Dios de la Biblia, del Dios verdadero. Y ahí está el gran problema, que nosotros tenemos que hacer una gran diferencia. El poder de Dios está por encima del poder del diablo, aunque el diablo aparentemente haga los mismos milagros, aunque aparentemente tenga el mismo poder que no lo tiene. Pero la gente que no conoce le atribuye como si fuera el gran poder de Dios por su ignorancia. Pero para eso tienen la Biblia, porque Dios se ha revelado al hombre de muchas formas. Lo vamos a ver el domingo en el mensaje. O sea, el hombre no va a tener excusa. Entonces, en este tiempo, aquella gente decía, bueno, este mago hace estas cosas por el gran poder de Dios. Venga el peligro, porque veían los milagros. Así que muchos me dirán, eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo viendo este peligro. Acuérdense que cuando Cristo dijo eso, estaba comenzando la iglesia. Yo conversaba hoy también con el pastor Wilfredo, perdone que lo mencione tanto, porque conversamos juntos, estamos siguiendo juntos aquí en el ministerio. Los mejores estudios bíblicos de toda la historia lo dio el maestro de maestros y el señor de señores y el rey de reyes, Jesucristo. Pero ¿saben cuál era la asistencia? 12. Entre ellos había uno. Porque cuando él predicaba, que predicaba a las multitudes, los estudios bíblicos sobre explicando las parábolas y todo eso, ustedes analizan, se la daba a los 12. O sea, esto se lo dijo a los 12. Oye, esto es lo que ustedes van a encontrar en el mundo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, está hablando del tiempo del fin, del día del juicio. No profetizamos en tu nombre, o sea, predicamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios, o sea, el diablo puede echar fuera demonios, el demonio aparentemente, porque después ese demonio va a engañar a otro, pero eso es lo que aparenta ser. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y si usted sigue leyendo el pasaje que te dice, no os conozco, obradores de maldad, apartados de mí. Así que se pueden hacer milagros hoy en día en el nombre del Señor.
Cuando usted habla con algunos de estos, ellos mencionan a Cristo a veces, mencionan al Señor, mencionan a Dios, pero está hecho por el poder del diablo. Y en el día del juicio van a tener que dar cuenta a Dios por ello, porque muchos por esos falsos milagros han sido engañados. Así que Cristo lo advirtió a su iglesia y nos está advirtiendo a nosotros. No podemos decir que una persona tiene la sana doctrina porque haga milagros. No se guíe por eso. Vamos a ver ahora algo muy importante en el estudio adelante. O sea, la sana doctrina usted la puede sacar de un pastor no porque haga milagros, sino porque enseña la palabra de Dios tal como es, aunque nunca haya hecho milagros. Porque los milagros pueden venir por el poder del diablo, pero la sana doctrina sí no puede venir del diablo. Fíjense si no puede venir del diablo, les voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan cuando la tentación de Cristo en el desierto, cuando el diablo lo tentó con la palabra, él no pudo faciar? Él le citó pasajes bíblicos que eran así. O sea, si usted quiere saber si alguien es un verdadero pastor, enseña la sana doctrina. No importa si no hace milagros, porque los milagros a lo mejor no vienen de Dios. Ahora, lo que sí no puede venir contrario es la enseñanza sana de la doctrina. O sea, si usted da la sana doctrina, eso no puede venir del diablo porque usted está siendo dirigido por el Espíritu Santo. Y si usted no es dirigido por el Espíritu Santo, ¿sabe lo que usted va a hacer? Estoy hablando de los que tergiversan la palabra, que usted va a cambiar la palabra, usted va a torcer la palabra, y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Así que no se guíe, fíjense lo que le digo, no se guíe para creer a una persona el mensaje porque haga milagro. Guíese porque enseña la palabra de Dios. Eso sí no se puede torcer. Y eso es lo que vale, no los milagros. Los milagros pueden afectuarse o no afectuarse, pero también pueden venir por el poder del diablo. Ahora, dice Cristo, allí mismo le digo en el sermón profético, porque se levantarán, están hablando por el futuro, que estamos viviendo, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, falsos, no es verdadero, y harán grandes señales y prodigios, o sea, milagros, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. No lo va a ser posible. O sea, los milagros van a ser tan parecidos que si le es posible van a engañar a los escogidos. Claro, los escogidos, aunque se refiere también a Israel, no van a ser engañados porque tienen el Espíritu Santo. Pero ¿qué dijo Cristo? Se van a levantar falsos cristos y falsos profetas. De eso estamos yendo hoy. Y ya van a ser grandes señales. Ustedes lo ven por la televisión, yo los he visto. Me da así que, bueno, a veces tengo que quitarlo, no voy a decir una cosa, porque es un espectáculo, es un show de circo lo que están haciendo. Pero la Biblia lo dice, van a ser grandes señales, van a ser grandes prodigios, pero van a engañar, si les fuera posible, a unos escogidos. Pero Cristo lo va a decir, aunque ustedes dicen que hicieron milagros, y echaron fuera demonios, no os conozco, porque violaron mi palabra, y el poder por el cual lo estaban haciendo no era el poder de Dios, era el poder del diablo. O sea, no era por mi poder, sino por el poder del diablo. Así que tenemos que tener mucho cuidado, porque por ahí ahora andan muchos falsos cristos, muchos falsos profetas. Por eso tenemos que conocer esta enseñanza de la palabra de Dios. Esto va a ser en el tiempo del anticristo. Dice, y vi salir de la boca del dragón, en este caso es el diablo, y de la boca de la bestia, el anticristo, y de la boca del falso profeta. Ahí está la Trinidad diabólica, tres espíritus inmundos a manera de rana. Esto va a suceder en el tiempo del anticristo, porque van a haber muchos milagros, y por eso el mundo entero va a entrar a ser. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, o sea, milagros, y van a los reyes de la tierra, en todo el mundo, para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios todo. O sea, esto va a ocurrir allí. ¿Y cómo van a ser engañados? Por los milagros que hacen el dragón, la bestia y el falso profeta, y engañan y cautivan a la gente. Ahora, un paréntesis. Ahora usted piense y medite. No hay multitudes que están siendo engañadas por falsos milagros. Sí, mi amado hermano. Milagros que nada tienen que ver con Dios, porque no tienen el propósito de redimir a la persona, de que la persona pueda obtener la vida eterna, sino de obtener una ganancia deshonesta. Como aquella que profetizaba y adivinaba, ¿se acuerda que seguía a Pablo y sacó al Espíritu y después querían apedrear a Pablo porque había perdido la ganancia? Bueno, hoy en día los milagros se hacen como una ganancia, porque son falsos profetas y falsos predicadores y falsos pastores.